Palabra el ciudadano Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, para dar respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios hasta por 20 minutos. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todas y a todos los diputados que se presentaron aquí con sus ponencias y preguntas, y trataré de aprovechar el tiempo que se me concede en responderlas. Y quisiera comentarle a la diputada Adela Piña que precisamente el perfil de las normales debe ser un perfil que corresponda totalmente al mexicano que queremos formar. Tiene que ser un grupo de jóvenes que tengan vocación por la enseñanza, que tengan verdadero amor por la camiseta docente, y que esto quedará definido en la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Escuelas Normales que la propia reforma constitucional nos obliga a presentar y que haremos su presentación en el mes de noviembre. Una de las cosas importantes que hemos encontrado en la Secretaría de Educación Pública es que como sistema educativo no está diseñado, no existe como tal un sistema educativo nacional. Hemos encontrado que cada nivel educativo está fragmentado. Cada uno de ellos vela por su propio nivel y de esta manera educación superior no tiene ninguna relación con media superior o media superior con básica. Sí se quejan en educación superior que los jóvenes llegan sin saber matemáticas, pero no aportan nada para que no lleguen así. Precisamente lo que la Ley para la Mejora Continua de la Educación nos está proponiendo y mandatando es crear una visión de todo el sistema educativo, desde educación inicial hasta educación superior, en donde participen y estén sentados en la misma mesa todos los niveles educativos, para que de esta manera, si en educación superior lo que se busca es que haya más vocaciones tecnológicas, pues se siembre la semilla del interés por la tecnología desde preescolar. Y esto es un cambio sumamente importante. Con respecto a las aseveraciones del diputado Felipe Fernando Macías, yo quisiera comentar, a lo mejor él no lo conoce, que lo que encontramos en la Secretaría es que había muchas prácticas que estaban totalmente fuera de lo que la reforma educativa decía que había ordenado. Tan solo en el estado de Michoacán encontramos 3.500, un poco más, de plazas de honorarios con recursos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, le daba al gobierno estatal para que contratara a los normalistas fuera de cualquier tipo de evaluación de ingreso, fuera de lo que establece la ley. Esto pues lo vimos desde diciembre del año pasado, lo tuvimos que resolver porque nos decía el Estado de Michoacán que le faltaban 4,000 millones de pesos de presupuesto, cuando en realidad todo estaba ya entregado. Y lo que se descubrió es que esto se daba de una manera alterna. A esto le hemos llamado en la Secretaría el huachicol educativo. Y eso es precisamente lo que las leyes secundarias que acaban de aprobar va a evitar, porque en la propia ley queda claro que las plazas que no estén registradas no se van a pagar y no van a poder existir. Una de las cuestiones fundamentales que creo que se debe de considerar es que la vacancia no estaba regulada y ahora está regulada en esta ley. Y esto es una cuestión muy importante
para poder tener el control de las plazas. Una de las cosas que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siempre ha insistido es que la Rectoría del Estado en la Educación y la Rectoría de la Secretaría de Educación Pública es totalmente firme y es algo que se expresa en estas leyes. Y por ello es que el control de las plazas es única y exclusivamente un asunto de la autoridad educativa. Y así lo dicen las leyes. No hay un solo artículo, un solo renglón en donde alguien, además de la propia autoridad educativa, tenga el manejo de las plazas. A mí me pidieron jurar decir verdad al subir esta tribuna. Yo creo que ustedes, cuando se subieron como diputados y diputadas a jurar por su encargo, también juraron decir verdad. Nosotros le hemos llamado una caja transparente, y esta caja transparente incluye la vacancia, incluye las promociones que van a ser publicadas en convocatorias totalmente abiertas para que cualquier persona que quiera participar en ella, en este concurso, lo pueda hacer. Y al finalizar este proceso es que en un evento público se va a dar a conocer los resultados de este proceso, y en ese evento público están invitados todos. Ustedes están invitados y obviamente están invitados los aplicantes, los sindicatos, la autoridad educativa local y la autoridad educativa federal. Que se les invite a participar de los resultados de un proceso no quiere decir absolutamente nada más que ello. Y este avance educativo es muy importante. Creo que es el avance más importante en la historia de la administración de la educación pública, porque es un sistema que nos va a permitir no solo el control, sino la transparencia de las plazas y la participación de todos los involucrados en el conocimiento de su administración. Es por ello que nosotros incluimos en el artículo 39 esto que les acabo de comentar. Creo que es muy importante que tengamos claro que los libros de texto han sido entregados, y quiero comentarles y presentarles un libro de texto en la época que gobernaron otros partidos y el libro de texto que estamos nosotros empezando a entregar y que cada año vamos a manejar. El papel es otro, y estos libros, y es muy importante, son libros que tienen algo que a todos nos enorgullece, que son QRs, para que los niños no solo vean el contenido de los libros, sino también puedan continuar visitando otros sitios y ayudemos a la educación digital. Estos libros además van a ser multianuales, por lo cual el gobierno federal, este sexenio y los que sigan, también podrá ahorrar mucho recurso con ellos. Yo quisiera comentarle al diputado Fernando Macías que en efecto el gobierno federal tiene restricciones presupuestales muy importantes que desafortunadamente son heredadas, pero que no todo es presupuesto. No todo en la educación se tiene que resolver exclusivamente con recursos. Y pongo como ejemplo el tema de la obesidad infantil. El problema de la obesidad infantil es muy serio, y lo que hemos hecho en la capacitación magisterial que se dio antes de iniciar el ciclo escolar es que todas las maestras y los maestros en los salones de clase, cada 45 minutos, den activación física. Les pusimos ejercicios
para que durante 5 minutos los niños se paren, hagan ejercicios y esto los va a despejar en su atención por una parte y por la otra los va a ir metiendo en una rutina de ejercicio y flexibilidad. Obviamente no cuesta un solo centavo hacer este tipo de programas. A mí me enorgullece mucho que manejen el tema de, que se dice aquí de saber copiar, porque en el fondo es malentender un programa que va a transformar la educación mexicana y que ya lo está haciendo en varias entidades federativas, que es un método de aprendizaje colaborativo. Es un método en donde se trabaja en equipo, es una de las competencias del siglo XXI y que se promueve en todos lados, es precisamente el trabajo en equipo. Entonces, con el trabajo colaborativo se enseña a los niños a trabajar en equipo y, por otra parte, el maestro cambia su rol. El maestro deja de ser la fuente de conocimiento y empieza a ser el líder que crea el ambiente para que los niños descubran el conocimiento y lo puedan expresar de manera individual y grupal. Sobre el tema del inglés, parece mentira, hace más de 20 años propusimos cómputo y inglés en la escuela pública y las mismas voces nos criticaron. El hecho de aprender inglés con una plataforma en donde habla una persona que sabe precisamente hablar inglés es un método que se usa en todos lados. Ustedes cuando van por la calle es muy probable que se encuentren con personas que en los automóviles de alrededor estén aprendiendo un idioma. Y este es un problema de entender o no el mundo digital. Afortunadamente lo estamos entendiendo en beneficio de los niños. Y para finalizar, si hay alguien que estaría totalmente orgulloso de lo que está pasando en la educación, es José Vasconcelos, porque él respetaba a los maestros y a las maestras, confiaba en ellos y sobre todo él tenía una propuesta pedagógica que se basaba mucho en la educación lúdica y eso es lo que volvió a la educación al promover las artes y la música en los niños y las niñas de México. Sí quisiera comentar que en efecto estamos muy conscientes de que a todos nosotros nos va a juzgar la historia, por eso trabajamos muy fuerte todos los días y por eso estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero yo les pido que sean un poco más autocríticos, sobre todo a Fernando Macías, quienes ya fueron juzgados por la historia. A Cintia López Castro le quiero comentar que habla de las competencias del siglo XXI, habla de la evaluación PISA y le preocupa mucho estos temas. A nosotros también nos preocupa mucho y solo quiero recordar que cuando el INEE se enteró que iba a desaparecer, unilateralmente ellos dejaron de aplicar la prueba Planea y esa prueba la tomó la Secretaría de Educación Pública y la elaboró para que no nos quedáramos sin la prueba Planea. Pero el INEE lo que prefirió es utilizar ese recurso para permítame, todo tipo secretario, de permítame, secretario. pagos al Secretario, personal. permítame, por favor. Diputado, le ruego guardar silencio para que el secretario pueda dar respuesta a las preguntas de los diputados. Adelante, secretario. En términos de evaluación, la nueva legislación habla de evaluación, regula la evaluación, propone la evaluación. Está clarísimo que es una evaluación multifactorial, está clarísimo que es una evaluación diagnóstica, pero hay una diferencia con la evaluación anterior. Nosotros queremos evaluar para mejorar al magisterio, no queremos evaluar para castigar al magisterio. Sobre el tema presupuestal que menciona Cintia López Castro, de las escuelas de tiempo completo, de la formación de maestros, de preparatoria abierta, todos estamos deseando que ese presupuesto
se eleve y estamos trabajando para que así suceda. Yo le agradezco a Cintia que al terminar haya dicho que nos da la mano para trabajar. Yo creo que ese es el espíritu que debe de reinar en todos nosotros. Tenemos posiciones distintas, pero si estamos interesados en la educación pública, debemos de saber que debemos de trabajar de manera conjunta, y es por ello que la implementación de las leyes, yo espero y estamos en la mejor disposición que lo podemos hacer de manera conjunta con todos los verdaderamente interesados en las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes de México. Reginaldo Sandoval nos pregunta de la autodeterminación. Diputada, por favor permita que continúe el secretario su intervención. Continúe, secretario. Moción de orden en el Pleno. Continúe, secretario. En la Ley General de Educación, en los artículos 56, 57 y 58, se habla de todo el tema de pluriculturalidad y es uno de los temas más importantes que este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere impulsar, que es la educación indígena. Tenemos una deuda histórica, los mexicanos, con nuestros pueblos originarios. La educación, como todos ustedes saben, es más pobre, mientras más pobre es el lugar en donde se recibe. Y queremos voltear esa ecuación para apoyar principalmente a las zonas más deprimidas. Y en cuanto a educación inicial, este es un tema que tenemos que trabajar de manera conjunta, es un tema muy importante para el país. Nosotros pensamos que la Secretaría de Educación Pública debe de tener un matrimonio con la Secretaría de Salud, porque hay muchísimos factores exógenos a la educación que afectan la educación, como es la temprana edad, la nutrición, la violencia intrafamiliar, los problemas no resueltos de un parto, en donde los niños llegan a la escuela con desventajas que se pueden evitar desde antes si estamos vinculados con el sector salud. Por eso pensamos que la educación debe de empezar desde el momento mismo de la concepción. Tenemos que tener la responsabilidad de saber que ese nuevo mexicano o mexicana debe de tener el apoyo del Estado para poder desarrollarse en plenitud y que debemos de trabajar también con los padres y madres de familia para informarlos de lo que es un embarazo adecuado, de cuáles son los síntomas que deben de considerarse, qué tipo de nutrición debe de tener. Y por eso también se requiere escuela para padres y se requiere educación para adultos. Entonces, la educación que vamos a tener en el futuro es una educación de 0 a 0, desde que nacemos hasta que nos morimos, y debe ser una educación continua. Y por eso se habla de una mejora continua de la educación. A Mario Alberto Rodríguez, creo que es muy importante lo que él mencionó, tener un diálogo responsable, y estamos abiertos a tenerlo no solo en esta comparecencia, sino en todo momento para poder revisar las estrategias de educación. En cuanto a los CADES, vamos a revisar con toda precisión el tema, porque es algo en lo que tiene toda la razón y que se debe de corregir. Claudia Báez nos dice 3 preguntas: sí o no a la venta de plazas, no; sí o no a la evaluación, sí; sí o no al pase automático. En ninguna parte de la ley se habla de un pase automático, y él habla de otro México que debemos de hacer entre todos nosotros. Y yo creo que la semilla de la educación es precisamente la semilla de ese otro México que todos tenemos en el corazón y queremos construir. Zulma Espinosa dice que qué vamos a hacer para reducir las tasas de abandono escolar.
Una de las estrategias es la de becas, porque en educación media superior así se ha manifestado en diversos estudios. Otro es la pertinencia de los planes y programas. Tenemos que hacer que los jóvenes vayan a aprender de una manera que realmente los vincule. Y otro tema muy importante es que la educación empiece a realizarse también con experiencias y no solamente con información. Y estas experiencias se logran a través de proyectos. Es una tendencia muy importante en los países que se han desarrollado educativamente a nivel mundial y así lo vamos a hacer. Queremos hacer un plan de 0 a 23 años, porque este plan de 23 años nos llevaría de la mano desde el momento en que un niño ingresa a la educación inicial hasta que termina su educación superior. No existe en la Secretaría de Educación Pública, en la educación mexicana, la atención directa al saber, al sentir, al ser, al desarrollo de las niñas, los niños, de acuerdo a su edad. Los bloques de educación básica, por ejemplo, no tiene nada que ver un niño de primero de primaria con un joven de tercero de secundaria. Con este plan a 23 años estaríamos trazando una ruta en donde cada año se analice las necesidades de acuerdo a la edad de las niñas y los niños para saber qué tipo de trato se le debe de dar y cómo poder aumentar su aprendizaje. Abril Alcalá nos dice que es una reforma ambiciosa, y sí, es una reforma ambiciosa, pero creo que el futuro de México lo debemos de ver así, como un futuro en el que queremos con ambición mejorar las condiciones de todos los mexicanos. Secretario, su tiempo ha concluido, le ruego que pueda ir concluyendo sus respuestas. Con todo gusto. Comentarles que cuando no hay presupuesto podemos trabajar en los proyectos. En este momento no tenemos presupuesto, por ejemplo, para el tema digital. Se ha gastado mucho en tablets, computadoras y en otras experiencias. Lo que estamos haciendo es trabajando en los contenidos educativos que nos permitan, cuando llegue la conectividad, tener todo dispuesto para que se aproveche. Es más importante tener primero el proyecto que el propio presupuesto. Y finalmente, sobre el tema de la infraestructura, yo quisiera que comentaron Carlos Alberto Morales y también Abril Alcalá. Quisiera comentarles que por primera vez se va a invertir de una manera muy importante en las escuelas. Se van a invertir 21,000 millones de pesos para que las escuelas puedan tener mantenimiento, para que las escuelas puedan decidir si quieren construir unos baños, si quieren poner piso firme, pero también si quieren mobiliario, por favor, computadoras o cualquier otro material didáctico. Muchísimas gracias por su atención.